Bienvenidos, queridos amigos. Aquí estamos como todos los miércoles a la 1:30 de la tarde en su programa Sondeo Emocional. Es bueno siempre recalcarlo que aquellas personas que no puedan verlo a la 1:30 de la tarde los miércoles pueden verlo ese mismo día a las 11:30 de la noche. Y posteriormente estará en YouTube, donde usted puede accesar a todos los programas que hemos hecho. Queremos comenzar el programa de una forma y de la cual nosotros no hacemos regularmente. Nosotros damos las noticias al final, pero como hoy vamos a tener un tema tan interesante, yo no quiero en ningún momento impedirlo y bloquear el tema para dar un anuncio, pero sí debo hacerlo ahora entonces porque me están presionando. Es la Liga Deportiva Terapéutica, que va a comenzar el día 19, el viernes 19 de octubre, abre sus puertas nuevamente la Liga Deportiva Terapéutica. Cualquier persona que tenga un niño o una niña, un adolescente, con cualquier problema de conducta, que esté teniendo dificultad en el colegio, lo hayan expulsado del colegio, no hace 3 meses aún que comenzamos de nuevo con este periodo académico y ya tengo varias quejas de madres que ya le han expulsado a sus hijos del colegio o de la escuela porque se mueve más que otros o habla más que otros y demás. Es bueno que usted sepa que en la Liga Deportiva Terapéutico se le va a realizar un examen neurológico de terreno, que es como nosotros le llamamos, y puede beneficiarse muchísimo tanto usted como su prole. Liga Deportiva Terapéutica comienza de nuevo el viernes 19 de octubre, situada en la avenida Nacaona, esquina Alitalia. En esta oportunidad la vamos a hacer el día 19, la vamos a hacer desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde, pero regularmente la liga es a partir de las 2 de la tarde hasta las 6 de la tarde también. Así que esperamos que puedan compartir con nosotros este momento. Hoy tenemos con nosotros a la licenciada Gipsofilia Castillo Rosa, quien es psicóloga forense y preocupada por toda la situación que está ocurriendo en nuestro país y por la gran necesidad de poder atraer más personas hacia esta área forense. Tenemos un programa interesante relacionado con el sicariato. Vemos en los periódicos, en las noticias constantemente, que fulano o fulana fue víctima de un sicariato. Y en realidad, ¿qué quiere decir la palabra sicariato? ¿Cuál es el tema que abarca? ¿Cómo funciona? ¿Quién utiliza a un sicario y para qué? ¿Cuáles son las funciones de ellos? Y para profundizar en este tema, bienvenida Gipsofilia. Muy bien, encantado de que estés aquí con nosotros. ¿Verdad, Gipsofilia? Nosotros tenemos una gran abundante de noticias diarias relacionadas con crímenes, con venganzas, con amenazas, en fin, una gama increíble de situaciones físicas, emocionales, violentas, ¿verdad? Y vemos en la prensa que los sicarios, que el sicariato, que fue víctima de esto, que fue víctima del otro, pero no tenemos bien claro, ¿verdad?, a qué se refieren. A mí me gustaría muchísimo comenzar este programa de hoy preguntándote que nos expliques a todos qué es ser un sicario y qué es ser o pertenecer a un sicariato. Bien, un sicario es básicamente un asesino múltiple. Es un asesino múltiple. Sí. Recuerdo que en otro programa estuvimos hablando del tema, Sí. de la gran categoría de lo que son los asesinos múltiples, en donde entran los copycat, en donde entran los asesinos seriales, el sicariato, los terroristas, asesinos en masa. Entonces, dentro de esa gran categoría entran lo que es el sicario. El sicario es aquel asesino múltiple que tiene una remuneración por sus actos. O sea, el que cobra por cometer un crimen. Es un servicio que ellos ofrecen con esa misma remuneración y con el objetivo de que las personas puedan recurrir a ellos
para hacer el trabajo sucio, como les pueden decir muchos, y ellos tener un beneficio a través de ese servicio que ellos están ofreciendo. A mí me preocupa mucho una situación es que se carece de la información y se cree que el sicario simplemente trabaja con el objetivo de matar, con el objetivo de asesinar a alguien, y no es así. Es más amplio el contexto y muchas veces no se sentencia porque fue tan amplia la situación y tan amplio el trabajo que se realizó que no se cataloga como sicario, sino se cataloga como una persona que realizó una intimidación, etc. Ahora, si lo vemos dentro de vamos a suponer una caja. En esta caja hay 3 categorías generales. Está el ajuste de cuentas, está los crímenes a mano propia y está la intimidación. El primero, el ajuste de cuentas, es cuando el sujeto realiza un crimen porque se le fue solicitado. O sea, yo asesino porque se me solicitó para esto, ya sea por venganza, ya sea porque me traicionaron, ya sea porque yo necesito que me hayan pagado un dinero que nunca se me pagó, que sucede mucho en el narcotráfico. Entonces tenemos el de mano propia, que es la segunda categoría, que es donde el sicario más se expone como sujeto. ¿Por qué hablo de esto? Porque es donde vienen las solicitudes. Mano propia es cuando ya el contratante, la persona que está buscando a ese sicario para que ejerza ese servicio, solicita X o Y acción. Puede ser una violación, puede ser, mira, viólame la víctima antes de matarlo, pues, mira, yo necesito que tú me la tortures, mira, yo necesito que tú hagas esto, lo otro, que le cortes una mano. O sea, tú pides lo que tú quieres. Exactamente. Y el sicario ejecuta. Lo hace. Y ven acá, Gypsofilia, y una persona, por el solo hecho de tomar cualquier tipo de medida contra otra persona, ordenado por una primera persona, ¿no?, y remunerado con dinero, inmediatamente se convierte en un sicario, o para ser un sicario, convertirse en sicario, tiene que tener cierta profesionalidad dentro de su especialización. Sí y no, porque depende a dónde el sujeto quiera llegar dentro de esa rama y de ese servicio que está ofreciendo. Es muy preocupante el hecho de que actualmente, como me decía un amigo el otro día, tu vida vale 6,000 pesos. Y es la situación. Ya hay personas que tú contratas y por 6,000 pesos te matan a otra. Sí, claro. Es y por menos también. Claro, y es sumamente preocupante ese hecho. Y también la diversificación que ha tenido este trabajo, porque es un trabajo, para ellos es su trabajo. No hacen otra cosa. Muchas veces no. Se dedican solamente. Muchas veces no, porque realmente el que cobra por ese servicio tiene una remuneración que le dejan. Ahora se pueden dedicar a otro tipo de negocio, porque son sujetos que pasan hasta desapercibidos en la sociedad y no sabemos realmente que se dedican a ese ámbito. Y muchos tienen su trabajo aparte. Y muchos de ellos son trabajos de altas categorías. Por ejemplo. Bueno, aquí yo no quiero hablar directamente del tipo, pero sabemos, por ejemplo, que aquí hay personas asociadas a la política que se dedican a ese ámbito, que trabajan para la política, para el narcotráfico, y son personas que te trabajan en tiendas, te trabajan en centros, te trabajan en restaurantes, en contacto de servicio al cliente comúnmente con las personas, y no sabemos que se dedican a esto. Tremendo. No sabemos. Entonces muchas de estas personas pudieran ser psicópatas. Sí. ¿Entiendes? Entra mucho la categorización de la psicopatía, así como de las alteraciones emocionales. Ahora, sin embargo, existe una tercera categoría que todo el mundo siempre descarta porque no la ve como parte del sicariato, y es la intimidación. En la intimidación, el sicario se expone mucho a nivel personal porque no se le solicita necesariamente que mate a la víctima. Sencillamente intimida. ¿Qué sucede con esto? Cuando existe una intimidación, esa víctima te pudo ver, sí, te pudo reconocer. Claro. Entonces, ahí el riesgo aumenta y es por eso que la intimidación per se es uno de los más costosos. Eso estaba pensando. Porque el sujeto se expone a gran medida. Claro, claro. Entonces, así se va desenvolviendo, que no es solamente el hecho de cometer un crimen, de matar a alguien, sino hay muchos factores que intervienen y mucho el trabajo que se puede realizar. Ok, aquí en el país, ¿hemos tenido algún sicario de renombre, algún sicario que haya cometido una serie de crímenes importantes? Sí y no.
¿Cómo le digo? Miren, aquí la situación en el país se ha visto muy influenciada por el sicariato, sobre todo en los últimos años, porque han aumentado. No obstante, estos aquí todavía se le define, vamos a decir, es un sicario por el tipo de remuneración que tiene, X o Y cosa, pero la sentencia no es la misma, porque es una situación que está ocurriendo aquí en el país. Aquí no hay cúmulo de penas. Entonces, al no haber cúmulo de penas, te sentencian por el crimen que mayor categorización tenga, el que haya sido peor. A nivel legal, a nivel de documentaciones, ese sujeto se define como sicario porque recibió una remuneración, pero no es que hay un conteo completo ni una base de datos donde tú puedas decir, bueno, este sujeto mató 10, mató 15 por remuneración, y por fuera de ellas, ¿cuántos mató? Ya entiendo, una cosa es matar por placer, ¿verdad? Por el placer de matar, que lo hemos visto en muchísimos de estos asesinos en serie, que te dicen que ellos tenían necesidad de matar a alguien en un día específico y salió a buscar una víctima y los mató. Ese es un tipo. A otro es el que estamos hablando, del sicario, el individuo que se contrata para que cometa un crimen de cualquier naturaleza, ¿verdad? Ahora yo te pregunto, ¿y cómo tú encuentras un sicario? ¿Dónde tú lo encuentras? ¿Cómo tú le haces ese abordaje a un individuo que es un sicario, que tú te has enterado que es un sicario y que mata por encargo? Depende del tipo de solicitud que se tenga y el contacto. Existen dos tipos de trabajo y fue con la diversificación que tuvo el sicariato del narcotráfico. En sus inicios, el sicario se asociaba directamente a los cárteles de drogas, al tráfico de sustancias ilícitas. Sin embargo, al realizarse una ruptura entre esos dos ámbitos, al separarse, el sicario tuvo la necesidad de formalizar un poco su trabajo. Entonces, se dividió en dos áreas. O yo trabajo independiente, y con este trabajo independiente, yo o me pongo en contacto con un intermediario para que el intermediario realice la vinculación entre el contratante y el sicario, en donde el intermediario se expone completamente al proceso porque es la persona que da la cara y es la persona que tiene las informaciones, pero precisamente ese exceso de información que tiene es lo que lo protege, porque existe una vinculación entre sicario e intermediario de necesidad mutua. Ahora, la pregunta es, ¿qué sucede cuando esa necesidad ya no existe? Sí, cuando el individuo va a trabajar por su cuenta, propiamente dicho, Claro. ¿verdad? Entonces, el modus operandi de un sicario, ¿está correcto que se diga o del sicariato? ¿Está correcto decirlo en esa forma? ¿O el modus operandi del sicario, verdad? Se puede decir de ambas formas. De ambas formas, porque ¿verdad? existe un contexto general. Por ejemplo, se ve mucho en las organizaciones de sicariatos. Cuando existe una organización, ya hay ciertos parámetros y ciertos protocolos, y esa organización se encarga de los cobros, se encarga del manejo y se encarga de servir de intermediario, que así fue como surgieron las oficinas de cuenta de cobros. Son estas oficinas que sirven para, bueno... Yo he oído en varias oportunidades personas cobrándole a alguien o a alguna institución y dicen, no, porque usted lo que es un sicario. Le han dicho. Sí, pero precisamente por esta situación, y así se acuñó el término, las oficinas de cuenta de cobro sirven de mediadores. Y es lamentable, porque uno dice, bueno, va a ser una oficina formal. No, no necesariamente. Muchas veces son amigos. Muchas veces la familia. Y la familia se dedica a este ámbito. Y bueno, uno cobra, el otro es el sicario, el otro es el que mata, y cada uno tiene su rango diferente y su categoría de cometer crímenes, dependiendo de la solicitud del cliente o de la persona que contrata. Ahora, si habláramos de modus operandi, hay una serie de categorías que se necesitan ser evaluadas, y a la hora de tú ejercer tanto un perfil como un estudio, tú tienes que tomarlas en cuenta. Por ejemplo, lo que es la víctima. Uno dice, bueno, un sicario no va a elegir directamente su víctima, a menos, claro está. Que sea algo personal. Sí. Que Pero ya no hay... sería en ese momento
una acción de un sicario, sino algo personal tuyo. Sí, con pero una ahí va la diversificación entre el sicario y el asesino serial y en donde entran y convergen los dos, que es algo que sucede mucho. Por ejemplo, uno dice, no, este sujeto sencillamente se dedica al sicariato. Y no, no es así. Llega un punto del proceso emocional de ese sujeto que es tan amplio que esa persona necesita salir a matar para llenar o un vacío emocional Sí, claro. o una descarga de adrenalina. Entonces, ese es el punto en el que se convierte en un asesino serial. Ya tú no estás cobrando una remuneración, ya tú estás Claro. matando por placer. Claro que sí, claro que sí. Y entonces, el hecho de que existan organizaciones que lo hemos visto mucho, como la mafia, ¿verdad? En esa famosa película El Padrino, sobre todo la parte primera, donde tú veías que la organización tenían individuos que eran los que llevaban los mensajes, los que se reunían, los que intimidaban, los que mataban en su momento preciso. Esos son considerados entonces sicarios Sí. de una organización Sí. específica. Porque el sicario puede estar organizado dentro de la organización que dirige los sicarios o puede trabajar para una organización mayor, como es, por ejemplo, un cártel de drogas o el narcotráfico, tráfico de sustancias ilícitas, y se contrata a ese sujeto para esa organización directamente. Perfecto. Y cuando nosotros hacemos un análisis, por ejemplo, desde el punto de vista forense, de un crimen, sabemos que ustedes se fijan en todo. Sabemos que ustedes tienen la capacidad y han sido entrenados para ver cosas que la mayoría de nosotros no las vemos. ¿Cómo ustedes pueden determinar si es un crimen a través de un sicario o si es un crimen que se realizó por otras razones, por otras causas? Usualmente dependiendo de los patrones. No obstante, en el caso del sicario, al no existir una necesidad, como es en el suceso de los asesinos seriales, al no existir una necesidad de cometer un crimen bajo ciertas características y en ciertas ocasiones tener que cumplir patrones que fueron solicitados para el trabajo, se dificulta el proceso. Ahora, ¿qué delata un sicario? En primera instancia, el medio de transporte. Es lo que más lo delata, que usualmente es la motocicleta o los carros. La motocicleta por la facilidad y por eso se está intensificando el uso de estas en el sicariato, porque es un medio de transporte que te permite una rápida huida. Sin embargo, el carro te protege un poco más. Pero en un país como este, si tú te encuentras un tapón, va a ser difícil. Ahí mismo se acabó Entonces, la carrera. exacto. En los países tercermundistas, en los países que existe y que se está desarrollando el sicariato per se, se está utilizando mucho la motocicleta, los motores, etcétera. Ahora, ¿qué se evalúa a la hora de hacer un perfil? Por ejemplo, la víctima. Es muy frecuente y realmente hasta el 2010 aproximadamente, en una gran estadística, se analizó que el 60% de los casos de crímenes bajo sicariato eran personas entre 20, 30 y tantos años. O sea, eran personas jóvenes. ¿Las víctimas o el asesino? Las víctimas. Las víctimas. Eran personas jóvenes. Usualmente eran hombres. Los hombres generalmente eran asesinados por ajuste de cuentas. Así es. Ajuste de cuentas donde entra la traición, donde entra violencia porque, bueno, tú tomaste algo y no lo pagaste, por robos, etcétera. Las mujeres que eran asesinadas por sicariato, o sea, a través del sicariato, eran asesinadas por infidelidades, por traiciones, usualmente era algo más emocional. Y alrededor hasta el 2009-2010, un 5% de las personas que morían bajo este ámbito eran por error. O sea, eran asesinatos cometidos por error del sicario. O sea, se equivocó de persona. Se equivocó de víctima y mató a quien no era. Solamente un 5%. Uno dice solamente, pero realmente es muy amplio el campo. De 105 es bastante amplio el campo. Claro que sí. Entonces, ¿qué sucede? Muchas de esas víctimas mueren por error. Entonces, sí, es bueno, estamos conversando con la licenciada Gitsofilia Castillo Rosa, quien es
psicóloga forense, y estamos hablando sobre el tema del sicario, de la persona que mata o intimida o cobra una cuenta, pero ha sido mandado por alguien, ¿verdad? Entonces, a mí se me ocurre preguntarle a Gypsofilia una noticia que está hoy en las redes sobre este asesino, el Charman Chakra, que fue el asesino de aquel niño famoso, ¿verdad? Y que ahora se dice que el proceso judicial de él está parado porque no tiene abogados. Yo te pregunto a ti, porque estás en ese ámbito, ¿no existe en el país una ley que te nombre un abogado de oficio cuando tú no tengas uno o cuando tú no tengas el dinero para pagar a un abogado? Debe de proporcionarlo. ¿Verdad? Sí. Entonces, cuando yo vi esa noticia, yo me quedé con la boca abierta y digo, bueno, pero quizás nadie quiera defender a este individuo por el acto criminal tan horrendo que cometió, pero él no puede defenderse solo. Y en muchas ocasiones son condiciones y situaciones que se presentan para retrasar un proceso jurídico. También. Porque es una forma de retraso. Claro que sí, O sea, claro que sí, eso puede ser. Ahora bien, Gypsofilia, ¿cómo afecta a una familia el saber que un familiar allegado ha sido víctima de un sicario o de una muerte con otra naturaleza? ¿Cómo afecta a la familia? Mire, las condiciones y las respuestas emocionales de la familia va a variar dependiendo del sujeto. Como toda situación en la que se presenta un asesinato, en la que se presenta una muerte en general, hay diferentes respuestas. Ahora, ¿qué hace ese sujeto? Hay ciertos países, como es el nuestro, en el que el sicariato se está condenando. Está tomando una intensificación increíble. Existe un aumento de sicarios en las calles constantemente. Y tú dices, bueno, pero ¿a dónde voy? ¿A dónde corro? La policía muchas veces sabe quién es el sicario, por el modus operandi del que hablábamos anteriormente, y conoce el paso y el proceso que tiene ese sujeto, por la huida, por el tipo de crimen que cometió. Hay sicarios que solamente matan con armas blancas, hay sicarios que solamente utilizan armas de fuego, y eso es su firma. Pero tú dices, ¿a dónde voy? Claro. ¿A dónde corro? Aquí hay personas y hay sicarios que han entrado a la cárcel por todo menos por sicariato. Y vuelven y salen. Y es preocupante que la ley en nuestro país todavía no tenga una capacidad de personal que pueda realmente estudiar ese tipo de casos. Porque estamos en un aumento increíble. Sí. No solamente aquí en el país, es a nivel mundial la situación. El trabajo se está intensificando y es más preocupante todavía el evaluar a esas personas y ver la necesidad que ellos tienen para esa toma de decisiones. ¿A quién te refieres? Al sicario. Al sicario. O sea, ¿qué lleva a una persona a decir, yo para lo que sirvo es para matar? Déjame dedicarme a esto. Wow, tremenda conclusión, ¿verdad? Dime una cosa, cuando un psicólogo forense como usted es requerido por el juez, por la fiscalía, por el tribunal, en un caso determinado, vamos a hablar de crimen, la función de ustedes es presentar pruebas que demuestren que el crimen fue un acto cometido por un sicario, por ejemplo. La función de ustedes es presentar pruebas que identifiquen al asesino. La función de ustedes es presentar pruebas que justifiquen que esa acusación es injusta y que no tiene base sólida. Mire, el criminólogo, el criminalista y el psicólogo forense trabajan de la mano. Nosotros como psicólogos forenses realizamos evaluaciones, realizamos análisis, realizamos perfiles dependiendo la rama por la cual uno se quiere enfocar.
Si estás trabajando con víctimas, estás trabajando con agresores. Si se necesita realizar un análisis de la víctima a nivel psicológico, a nivel del proceso, si tú estás trabajando con agresores, un análisis a ese agresor, o si tú necesitas hacer una evaluación de una escena de un crimen. Y en base a esa escena del crimen, realizar un perfil. Nosotros como tal no evaluamos las pruebas, porque esa es otra área que pertenece a la criminología. O sea, ya la parte de recolección de pruebas, etcétera. Ahora, lo que nosotros sí podemos hacer es recolectar datos, presentar evaluaciones que determinen que ese sujeto estaba en capacidad o no de cometer un acto. ¿Por qué lo cometió? ¿Cómo lo cometió? El cómo per se del suceso y la escena no la determinamos nosotros, pero sí determinamos el cómo fue el proceso de ese sujeto para llegar a esa comisión del crimen. Y en base a eso poder hacer una evaluación completa y presentar si esa persona es o no es capaz de cometer ese crimen. Entonces, esa evaluación ya se analiza en base a las pruebas y se evalúa si ese sujeto, a nivel legal ya, puede o no pagar una pena y de qué tipo. Se maneja más o menos así el proceso. Pero varía mucho dependiendo del área por el cual uno se enfoque y el contexto que a uno le gusta ejercer. A mí me gusta lo que tiene que ver con agresores, el trabajo del perfil, el trabajo de evaluación de escenas de crimen. Es mi área, por ejemplo. Pero hay muchos que se enfocan por el trabajo con las víctimas, lo cual también ayuda mucho. Un levantamiento de evidencias, de pruebas, en base a quién era esa víctima, por qué se mandó a asesinar a esa víctima. ¿Qué sucedía en este caso? Y yo me quedo sorprendido porque ¿cómo es posible que ustedes, por ejemplo, o el mismo criminólogo, pueda decir de una manera sostenible de que sin que el sicario o la persona que haya cometido el crimen haya confesado, ¿verdad? Que fue una acción dirigida, contratada, señalada específicamente y a veces hasta, como decías anteriormente, hasta pedida la forma en que esa persona va a morir, ustedes puedan hacer ese relato, porque ustedes parten de cero, ustedes parten con una víctima. ¿Cómo ustedes hacen? ¿Qué técnica utilizan ustedes? ¿O es que el forense ya entra a formar parte cuando hay un asesino, cuando hay una persona identificada? Depende, como le decía ahorita, depende de las ramas por las cuales uno se Estoy enfoque. pichando muy duro. No, para... Pues quizás no me estoy expresando bien. No, mire, depende de las ramas por las cuales uno se enfoque. Por ejemplo, mi área es trabajar previo a haber encontrado el criminal. Al criminal, ok. Eso es la parte forense. Exacto. Okay. Que puede trabajarse desde ese campo, aunque hay muchas personas que no le gustan, precisamente por las dificultades en las que entra en el campo, por las situaciones que se presentan y por el riesgo que uno tiene al trabajar en este campo, en esta área. ¿Por qué? Porque no es lo mismo tú evaluar un criminal que ya está preso y tú sencillamente determinas si ese sujeto era capaz o no de cometer ese crimen, que buscar y realizar un perfil de cero para evaluar quién es el posible agresor. No es lo mismo. Representa un riesgo enorme y son muchas las amenazas que se reciben en este tipo de casos. Me imagino que sí. Son muchas. O sea, yo soy una que desde que yo dije, bueno, quiero ser psicóloga forense, yo quiero trabajar con asesinos seriales, que era mi enfoque. ¿Qué es? Mi enfoque yo siempre te he conocido en esa línea. Desde siempre ese ha sido mi enfoque. Y a mí las personas me decían, te van a matar. No te metas en esa área. Y yo decía, pero señor, y yo con 12, 15 años que ya yo decía, no, yo lo que quiero es trabajar con asesinos seriales. Y me decían, no te metas en esa área que te van a matar. Es lo primero, te van a matar. Entonces, eso debilita mucho el sistema y las personas que se quieren vincular a este campo. El temor y el miedo. ¿Por qué? Señores, si lo primero que se recibe es una amenaza cuando tú quieres entrar a un campo, ¿qué se espera? ¿Cómo se puede ejercer bien un trabajo? Y no necesariamente amenaza de quien pueda ser un agresor o de quien tú puedas llegar
a asociar a un crimen. Es sencillamente amenazas o informaciones de, mira, no te metas en eso porque te vas a traer problemas. Bueno, tenemos que ir un momentico a los comerciales, pero cuando regresemos yo voy a hacer una breve historia de cómo yo conocí a Gypsophilia y qué fue lo que ella dijo que me llamó muchísimo la atención. Vamos a unos comerciales y regresamos en breve. Bien, estamos aquí de regreso con la licenciada Gypsophilia Castillo Rosa, quien es psicóloga forense. Y estamos hablando sobre el sicariato, sobre los sicarios, el modus operandi que tienen ellos, la forma en que operan en sentido general. Pero antes del comercial había dicho que yo iba a explicar cómo yo conocí a Gypsophilia y cómo me interesó cultivar esta amistad tan bonita que tenemos y que siempre yo la admiro muchísimo. Estábamos en una reunión, no sé qué estábamos hablando, y a mí se me ocurrió preguntarle a varios psicólogos que estaban ahí, ¿en qué te vas a especializar? Y cada uno de ellos dio su opinión. Gypsophilia estaba a mano derecha mía, parada, y entonces yo le dije, ¿tú? Y me dijo, yo voy a hacer, me voy a especializar en forense. Y le dije, ¿en qué? Tú me dijiste en forense. ¿Y qué te gusta de ser forense? Y me dijiste, los asesinos en serie. Digo, Dios mío, pero ¿y esta muchacha estará loca de verdad de inmiscuirse en un campo tan peligroso, en un país sin protección? Aquí no hay ni un botón de pánico que tú puedas apretar en un momento determinado. Y de verdad que siempre te pongo como ejemplo. Y ahora recientemente estuve en Punta Cana, en el Congreso Psiquiátrico que se realizó la semana pasada. Y allí salió a relucir la necesidad que tiene el país de que nuevas personas asuman la responsabilidad de estudiar la psicología forense, ¿verdad? Me dijeron que estamos en pañales, que no tenemos prácticamente ni el apoyo ni la cantidad de personas que ejerzan esta carrera. Así que yo te felicito y cuídate, por favor. Cuídate mucho. Estábamos hablando hace un momentico y te interrumpí con una pregunta del modus operandi. ¿Qué más nos tienes que decir al respecto? Mire, hablando de manera general, existe una serie de criterios que uno toma en cuenta a la hora de evaluar a estos sujetos. Aparte de la víctima, uno analiza cómo trabaja el sicario. Si trabaja independiente, si trabaja a través de una organización, porque en el caso de las organizaciones ellos cobran su comisión por ser el que maneja el proceso y sirve de intermediario entre estas dos y es su forma de sostenerse, porque sabemos que estas son organizaciones que no están vinculadas al Estado, entiéndase, no van a pagar impuestos, sino son clandestinas. Claro, claro. Entonces, el sicario puede trabajar o para una organización de sicariato o para una organización que requiera su servicio a nivel personal. Y es contratado, por ejemplo, en los cárteles de drogas se buscan mucho esos sujetos y se le dice, bueno, mira, tú vas a trabajar para nosotros. Tú trabajas aquí adentro, nosotros te vamos a pagar. Se le da un sueldo fijo, ¿no? Sí, usualmente se le da un sueldo fijo y se le paga extra por el tipo de crímenes que cometa, dependiendo del trato que se haya hecho. Se le dan su comisión. Claro. Dependiendo del acuerdo que se haya hecho para realizar este tipo de trabajos. Ahora bien, ¿qué interviene sobre todo, y es muy puntual, el contexto en el cual se realice el crimen? Y a esto no me refiero al lugar, el lugar es otra cosa, sino el riesgo que tenga el sicario al realizar el trabajo. Si ese sujeto necesita que se realice una tortura, ¿qué yo tengo que llevar a la escena del crimen? ¿Cómo va a ser la tortura? Por ejemplo, el caso de Richard Kuklinski, a mí me fascina, creo que hace un tiempo le envié la entrevista de él. Sí. Richard Kuklinski era un asesino serial contratado por la mafia para para dedicarse al sicariato, por lo bueno que eran sus crímenes, en este caso. Y decimos bueno dejando un poco al lado la moral. No estamos hablando de moralidad, no estamos hablando del bien, el mal, estamos hablando de la calidad del trabajo.
¿Y la calidad del trabajo se evalúa en base a qué? ¿En base a que no te descubren? Sí. ¿O en base a la limpieza del trabajo, al horror? ¿En base a qué? En base a lo que se le solicita y a todo lo que usted dijo antes. No. Si tú cumples los requisitos que yo solicito como persona que contrata, entonces tú eres bueno en tu trabajo. Si a ti no te encuentran y tú has matado 1000 personas, 100 personas, tú eres bueno en tu trabajo porque nunca te han encontrado. Quiere decir que yo te puedo contratar realmente y confiar en ti. Y la seguridad que da ese sicario a la hora de hacer una contrata es algo es algo que se evalúa mucho. No es lo mismo yo contratar a una persona que me va a cobrar 6,000 pesos por matar a alguien que una persona que me va a cobrar miles de pesos, 100,000, 200, 300, hasta medio millón de pesos. Hay sicarios que cobran 1,000,000 de pesos y más por asesinar a alguien. En este país se da mucho el caso. En este país. En este país se ha visto el caso. Pero ¿qué sucede? No es la misma calidad del trabajo, evidentemente, que me va a dar alguien que me cobre 6,000 pesos a alguien que me cobre una cantidad que uno dice, bueno, es exuberante. Pero ese sujeto va a tener la posibilidad de buscar varios carros para la huida, de irse lejos después de la comisión del crimen para que no lo encuentre. Entonces tú dices, bueno, ¿me da más seguridad? Hay que sopesar un poco a veces. Y no con esto quiero decir, bueno, vamos a salir a sopesar si me conviene o no me conviene, porque las condiciones emocionales en las que estamos viviendo y en este país también inciden sobre ese tipo de toma de decisiones y es muy preocupante. Ahora, cuando tenemos ese sicario que él evalúa los riesgos, que cobra, usualmente ellos cobran una parte por adelantado, una parte después de la comisión del crimen. ¿Qué sucede con Regularmente no se ven con la persona que ordena el crimen, ¿verdad? Depende de si existe un intermediario o no, o el mecanismo que ese sujeto tenga. Hay algunos que nunca ven a la persona que contratan, al cliente, nunca lo ven directamente, sino, bueno, mira, o me contactan por teléfono y tú me dejas la foto de la persona, vamos a suponer, o la foto y la dirección, que es que vienen muchos errores cuando no se pide incluso la fotografía de la persona, y yo voy a encargarme de cometer el crimen. Entonces tú me lo dejas en tal zona y tú me dejas una parte del pago. Hay muchos mecanismos que es parte de la organización que ellos tienen como institución personal o organizacional, que se le llaman terciarios. Ya cuando entra una organización son los terciarios. Claro, claro. Yo estaba pensando que no solamente el sicario vive de sus crímenes, sino también el intermediario, el buscón, el que te busca trabajo, ¿verdad? Es una persona que también vive de eso. Sí. Entonces ahí viene también la parte donde se evalúa el cómo yo voy a cometer el crimen. Bueno, tú dices, me contrataron para algo. ¿Dónde yo mato a ese sujeto? ¿Cómo lo voy a matar? Si no se me solicitó un tipo de crimen específico, si no se me solicitó tortura, si no se me solicitó que hubiera una violación, por poner un ejemplo, sencillamente se me facilita como sicario el trabajo porque es nada más simplemente un asesinato, vamos a decirlo. Ahora, ¿dónde está la complejidad del asunto y del trabajo de ellos? En ver cómo se va a desenvolver ese ámbito. Ver, evaluar, analizar, seguir a la víctima, saber cuáles son los pasos, las rutinas. Y es por esto que las rutinas son tan peligrosas. Yo siempre le digo a las personas que conozco y a mis amigos, señores, varíen un poco de rutina. No porque alguien los vaya a mandar a matar, no porque alguien le vaya a mandar a hacer daño, sino porque las rutinas no son buenas ni emocionalmente ni a nivel social. Porque le dicen al otro sujeto dónde yo voy a estar, a qué hora voy a estar, con quién voy a estar. Y es por esto que la mayoría de los asesinatos ocurren en la familia, en las casas, en las viviendas, entradas, salidas dentro de las viviendas, porque son los sitios más factibles de localizar a una persona. Claro. Si yo sé dónde vive y sé a la hora a la que llega de su trabajo y sé que después de su trabajo usualmente no sale, o qué día sale y qué día no, ya yo sé dónde localizarla. Entonces hay que variar un poquito también ese campo de la rutina. En el sentido de el sicariato en la República Dominicana, aquí específicamente, ¿qué nos pudieras decir al respecto? Aquí hay una situación y siempre me han hecho mucho esa pregunta y me dicen directamente, Exofilia, ¿aquí hay asesinos seriales? Yo le digo sí, hay y suficientes. Pero ¿qué sucede?
Muchas personas que son asesinos seriales se dedican al sicariato, ya sea porque son buenos en el trabajo, ya sea porque se desenvuelven bien, por la razón que tengan. Pero cuando tú eres un asesino serial y tú de repente empiezas a cobrar, ¿cómo yo filtro que ese crimen que tú cometiste fue bajo cobro o fue bajo voluntad propia? Ahí está. Ahí está. Entonces, ahí se juntan las dos cosas y la categorización se hace más difícil, pero sí, hay una enormidad. Y estamos aumentando, lo cual es preocupante a nivel familiar. ¿Por qué preocupante a nivel familiar? Porque tenemos dos condiciones, la condición del sicario y la condición del cliente. Si evaluamos el sicario particularmente, ¿qué vemos? Vemos alteraciones emocionales, vemos en muchos casos depresión, vemos culpa por los crímenes que cometieron, en el caso de que el sicario no tenga rasgos psicopáticos. Entonces, esa culpa y esa situación es donde se refleja, como por ejemplo el caso de Richard Kuklinski, que él decía, pero aquí también se ve mucho en los países tercermundistas. Te dicen, cuando les nace un hijo, cuando hacen una familia, es muy común que ellos expresen lo siguiente. Dicen, yo quiero retirarme del negocio porque yo no quiero que mi hijo crezca en esto. O yo no quiero que mi hijo pague los crímenes que yo estoy cometiendo. O que mi hijo se vea inmiscuido en situaciones en donde se pueda poner en un riesgo. Pero es porque saben y conocen el proceso que se está dando internamente en este campo y el riesgo que hay a nivel social. Un estudio de Forjas en el 2009 me pareció muy curioso y me gustaría mencionarlo. Él decía, tomó y puso varios juguetes afuera de una tienda. Los días que estaba lluvioso ponía una música un poco melancólica, los días soleados él ponía una música más movida. Las personas que tenían condiciones melancólicas, tenían un temperamento calmado, pausado y tenían rasgos de depresión, no necesariamente depresión, cuando salían de la tienda recordaban 4 veces más los muñequitos que él le había puesto y de qué era fuera de la tienda, que los que no tenían esa condición y en los días soleados. ¿Qué nos quiere decir? Un sujeto que tenga condiciones de baja flexibilidad cognitiva, de agresividad, de violencia, y con flexibilidad cognitiva me refiero a que independientemente de que ese sujeto pueda planificar también una acción de un crimen, es un sujeto que no puede buscar alternativas para otro tipo de trabajos en el que sea bueno. Es un sujeto que no puede crear condiciones personales que le permitan subir y le permitan progresar si no es a través del asesinato. ¿Qué está pasando? ¿Qué vinculación hay entre lo que tiene que ver con la depresión, las alteraciones emocionales y el sujeto que se dedica a esto? ¿Y qué pasa en la familia? O sea, ¿por qué nuestros niños crecen con la idea de que no van a ser buenos en otra cosa que no sea asesinando? ¿Qué crianza se le está dando a esas personas, a esos niños que vienen surgiendo, que no entienden que pueden buscar otro mecanismo y que su mecanismo es el asesinato? Y tenemos por otro lado al cliente. Señores, ¿qué pasa a nivel familiar y a nivel social en donde el ser humano le corre al riesgo, pero no encuentra una resolución de conflictos positiva? No tiene una comunicación eficaz que le permita, bueno, voy a hablar para resolver mis conflictos. No, al contrario, mando a matar a alguien. ¿Qué está pasando a nivel no personal, sino social? Porque hay conductas aprendidas y hay conductas de moda. Sí. O sea, yo dejo de ver al otro ser humano como una persona, como alguien que va a llegar a su casa, como alguien que a lo mejor pasó una situación en su trabajo y va a salir a alimentar a su hijo. Yo no lo estoy viendo como eso, lo estoy viendo como alguien que me está molestando, tengo que mandarlo a matar porque es más fácil. Mira, yo te quería preguntar en ese mismo sentido, ya que se nos está prácticamente terminando el tiempo, ¿cómo uno pudiera sospechar de que un individuo pudiera ser un asesino, ya sea un asesino en serie o un sicario? ¿Cuáles son los patrones de conductas, las actitudes
que una persona puede estar manifestando incluso en su casa y uno decir, tengo que cuidarme de esta persona porque esta persona pudiera ser un peligro para mí o para mi familia? Miren, en el caso de los sicarios, se dificulta ese tipo de reconocimientos, porque no son sujetos que digamos, bueno, tienen una patología Pero ni no deben ser específica. normales de A ninguna nivel, manera. no, a nivel emocional no. Pero todo el mundo ahora mismo a nivel emocional tiene una situación. Uno sale a la calle y encuentra más gente peleando que resolviendo problemas, como hablamos de la resolución de conflictos. Entonces, ¿qué perfil se puede hacer de un sujeto que simplemente cobra porque considera que eso es lo que hace bien para vivir? A menos que no sea un sicario de gran escala, un sicario que ya se haya dedicado años a eso, un sicario, perdón, que tenga ciertas patologías que Pero yo usualmente... entiendo, Gipsofilia, de que una persona que se dedique a matar, ya sea por impulsos internos, sin ningún tipo de premiación, a una persona que mate por encargo, que es el caso del sicario, no solamente va a tener ese rasgo, tiene que de alguna manera presentar en su vida social, en su vida privada, en su vida familiar, tiene que presentar características de que algo no está bien con esta persona. Usualmente son personas, como decíamos, que tienen los rasgos psicopáticos, pueden presentar rasgos, pueden presentar carencias de emociones, pueden presentar falta de remordimiento, así como también nos encontramos lo que son agresivos en la calle. Lo que tienen que mantener el porte de yo soy el fuerte, de yo soy el que mando aquí. ¿Por qué? Porque yo soy el que salgo a matar cuando me lo encargan. Aunque yo no diga que yo realizo ese trabajo, aunque lo diga, yo necesito darme a respetar. Yo necesito que me tomen en cuenta. ¿Qué consejo nos dejas? Cuidemos la familia, porque ahí es que empieza todo. A mí me gusta mucho hablar del entorno familiar y la gente me dice, ¿pero por qué? Yo le digo porque ahí es que empieza todo. Si un niño crece con la idea de que no es bueno en nada y termina dedicándose a eso, ¿desde dónde viene el problema? Desde el tú no sirves para eso. Tú no te puedes dedicar a nada. Tú tienes que dedicarte a lo que te aparezca. Los niños. Perfecto, entonces me imagino que los juegos electrónicos son una parte A nivel bien de dañina, agresividad, sí. ¿verdad? Gracias, Gipsofilia, por estar aquí con nosotros. Ha sido muy interesante, es un tema poco hablado, Sí. ¿verdad? Y esperamos que esto le sirva a otras personas para interesarse por tu carrera y por el campo que abarcas. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y ustedes, queridos amigos, nos vemos el próximo miércoles a la 1:30 de la tarde. Nos vamos.